Bienvenidos nuevamente, mis hermanos, a un nuevo tema de su programa Va de Retro, Satana, de su página RAC, Rincón de Apologética Católica, y de todas las páginas hermanas en alianza a Rincón de Apologética. Como ustedes saben, pues este programa semanal que es transmitido el domingo a las 6 de la tarde, pues estamos nuevamente con ustedes y les damos las gracias a todos mis hermanos, a todos los hermanos que nos han estado acompañando y aprendiendo juntos en estos temas tan interesantes sobre la existencia del demonio, sobre su acción en contra de los hijos de Dios, en contra del plan de salvación que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y es un programa de mucho provecho para cada uno de nosotros, hermanos, para conocer al enemigo y saber cómo defendernos, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo tiene el poderío sobre todas las cosas y nos ha dejado esos medios a través de su iglesia, a través de sus sacramentos, a través de tantas cosas para nosotros vencer. Pues este programa, como ustedes saben, pues es transmitido en muchas páginas, especialmente pues en mi página, que se llama Defensa y Formación de la Doctrina Verdadera, en esos canales de YouTube que administro, esos dos canales de Testudo Apologética y de Testudo 2.0 y de mi canal. Pues muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Estamos nuevamente con ustedes y esperemos que este programa sea de mucho provecho para nosotros y sobre todo para vivir más unidos a nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a presentar a mis hermanos y le damos el paso a primero a las damas para que se presente. Es todo suyo el programa, hermanita Xiomara, adelante. Muchas gracias, Antonio. Pues feliz y bendecida de estar nuevamente aquí con todos nuestros hermanos. Eh, Saludos desde la ciudad de Guatemala. Una vez más aquí acompañándolos y compartiendo estos temas tan importantes y tan interesantes para poder ayudar a nuestros hermanos y por consiguiente hacer crecer y fortalecer el cuerpo místico de Cristo, que es nuestra iglesia. Muchas gracias, hermana Xiomara, por estar con nosotros y sus aportes pues son de mucho provecho para nosotros. Vamos a darle el paso a nuestro hermano Luis, que ya lo conocen, que él siempre nos ha estado acompañando aquí en estos programas. Adelante, hermano Luis. Pues un gusto saludarlos nuevamente, queridos hermanos, querido Antonio, querida Xiomara, qué bueno saludarlos. Y hay problemas técnicos, por eso es que no me van a ver el rostro en este programa, pero aquí estamos aquí siempre luchando, siempre intercediendo por todas las personas que nos ven en el programa de Va de Retro Satana y queremos siempre enaltecer la presencia de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de la Iglesia Católica. Desde Guatemala, mis saludos, mi querida Xiomara, mi paisana, y también hasta Michoacán, un fuerte abrazo para ti, Antonio, y a todos ustedes, queridos hermanos que nos ven por toda Latinoamérica. Rincón de Apologética es hecho para ustedes y es para que la presencia de Cristo esté siempre en cada uno y en los que están luchando porque se sienten perseguidos y atacados por el maligno. Jesús está con ustedes y como le dice la carta de Hebreos, fijos los ojos en Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano Luis. Y pues como a mí siempre se me presenta, pues ya me presentó mi hermano Luis. Mi nombre es Antonio, soy el que conduce este programa y pues aquí con estos conocedores que nos acompañan, mi hermano Luis, mi hermana Xiomara, que ya tienen pues conocimiento en estos temas, en la liberación, en estos grupos de exorcismo, pues son personas que conocen y que nos van instruyendo pues a nosotros que no sabemos mucho del tema. Mi nombre es Antonio Valencia, desde México, servidor de la Iglesia Católica, pertenezco al grupo de Renovación Carismática y estoy para servir a mis hermanos y a su Santa Iglesia Católica de nuestro Señor Jesucristo. Pues hermanos, ya nos presentamos y antes de empezar, de iniciar ya de lleno este programa, pues vamos a iniciar con una oración para ponernos en las manos de Dios y le vamos a pedir a nuestra hermana Xiomara que haga esta oración inicial. Adelante, hermano.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre bueno, Padre santísimo, te damos gracias infinitas por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder compartir tantos temas, tantas buenas obras que tú nos has dejado para seguir trabajando, seguir misionando en beneficio de nuestros hermanos, en beneficio de nuestra iglesia, en beneficio de tu cuerpo místico. Te damos gracias y pedimos que tu Santo Espíritu habita entre nosotros, tanto acá en este momento de compartir, como acompañar a todos esos hermanos que van a escuchar de esta enseñanza. Padre bueno, ayúdalos a hacer cada día más mejor esta misión. Te agradecemos por este papel tan importante, por este don de servirte como Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres tú. Queremos servirte de la mejor manera. Ayuda a adaptar nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro espíritu a lo que tú, a través de tu Santa Iglesia, nos enseñas y nos sigues enseñando. Ponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma frente a tus manos amorosas para que tú las coloques en tu sacratísimo corazón y podamos ser dóciles a tu voz. María Santísima, Señora nuestra, intercede siempre por nosotros. Cúbrenos con tu santo precioso lleno de amor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hermanos, como ustedes saben, hemos estado concluyendo estos programas de los testimonios de servidores de grupos parroquiales y su lucha contra el demonio. Y hemos entrado de lleno a los peligros y aciertos en los grupos parroquiales en su lucha contra el demonio. Este programa, pues, estaremos hablando de estos peligros. Recuerden que el programa anterior estuvimos hablando de peligros, de puntos, de todos esos peligros que nosotros podemos caer en estos grupos parroquiales, y llegamos al séptimo, creo, y hoy vamos a continuar tocando estos puntos de los peligros. Vamos a ver hasta dónde nos da el programa y si entramos a los aciertos, y si no, pues hacemos otro. Pues vamos a dejar a nuestra hermana Xiomara, ella que nos comparta en pantalla ya este octavo punto. Sí, creo es el octavo, sí, es el noveno, no sé, hermana, usted que sabe, es el octavo. El octavo, porque habíamos terminado con el séptimo, donde hablamos de no tener un guía espiritual a un laico. Sabemos pues que en los guías espirituales, el que nos acompaña en este proceso de conversión a nosotros, pues tiene que ser un sacerdote, un consagrado, para que podamos tener ese fruto que Dios nos pide a través de los pastores que Él ha dejado en su Santa Iglesia. Pues adelante, hermana, con el octavo punto de estos peligros que corremos en los grupos parroquiales. Muchísimas gracias. Bueno, damos inicio a esta segunda parte. Dentro de los peligros tenemos el octavo, que es falso ecumenismo. Y ponemos aquí dos ejemplos: literatura y música no católica. Este falso ecumenismo, ¿por qué es peligroso para nosotros? Porque de manera muy sutil, empiezan a meterse dentro de nuestra mente, y por consiguiente dentro de nuestro servicio, y por consiguiente de nuestras creencias, falsas enseñanzas que perjudican o van a perjudicar nuestro servicio en la iglesia. Es una forma muy sutil. Yo recuerdo Fernando Casanova, ese grandísimo converso al catolicismo, ¿verdad? Pastor protestante y ahora católico. Él tiene una prédica que creo que se consigue fácilmente en YouTube, que habla sobre el peligro de escuchar música que no es católica. Yo he tenido la oportunidad de tener a personas
a quienes yo les doy pues este compartimiento, ¿verdad? Que a veces en alguna cena o en algún momento, pues compartimos este tipo de temas y realmente la gente católica servidora es muy escéptica, ¿verdad? Dicen que eso no va a ser así, que eso no es así, incluso se van a meter a conciertos de música pentecostal o católica cuando vienen a Guatemala bandas internacionales, y es muy, muy triste ver que no comprenden la gravedad de esta situación. Por lo mismo, es como una gota a gota la que nosotros vamos permitiendo que entre en nuestra cabeza, y por consiguiente en nuestras prácticas al momento de servir. Empezamos a creer cosas que no son del todo la verdad que nos enseña nuestra iglesia. Recordemos y valoremos que a partir de que empezaron los apóstoles, porque recordemos que nuestra iglesia es apostólica, a revelarnos hasta el día de hoy, toda esa historia de la salvación y toda esa enseñanza tiene un valor muy grande. El Espíritu Santo se ha encargado de, a través de todos estos años, el enseñarnos la verdadera doctrina. No tiremos a la doctrina en un costal por allá olvidado, en un basurero, porque queremos sentir bonito o nos gusta determinada canción. Por supuesto. Fíjense que yo tengo amigas que no son católicas y me comparten en algún momento algún canto que a ellos les da mucha paz o que les gusta, pero yo no me lo pongo a escuchar todos los días. Yo lo comparto, lo escucho, ¿verdad? Hay momentos que voy a cenar a una casa y tienen música, o sea, yo no voy a hacer ahí, no, ¿verdad? Pero sí hay que cuidar mucho nuestra mente, nuestro corazón, eh, para que todo esto tenga una mesura, ¿verdad? Como dice el Papa Francisco, abrazar a todos con amor, ¿verdad? Pero sin descuidar lo que para nosotros es importante, que es ese depósito de la fe que a lo largo de todos estos años nos han venido enseñando. Luis René. Pues mira, pienso lo mismo que tú. Nosotros tenemos una iglesia tan rica, tan grande, tan llena, y de alguna manera, cuando empieza el movimiento ecuménico a principios del siglo pasado, por supuesto, existió un acercamiento de la iglesia y siempre que hay un concilio ecuménico, de alguna manera tratamos de valorar lo más importante de grupos que fueron cismáticos en algún momento de la historia de la iglesia. Y en este caso tenemos, así como está el día de hoy, Fernando Casanova, que es un ex pastor pentecostal que nos relata sus experiencias. También en 1845, un anglicano, un presbítero anglicano se convierte al catolicismo. Nos decía que la iglesia, que los grupos sectarios y de alguna manera las comunidades cristianas no católicas tienen muchísimo, muchísimo para aprender del catolicismo, tanto en doctrina, en magisterio, en liturgia y especialmente en el conocimiento de la palabra de Dios con la exégesis y la hermenéutica. Y cuando uno revisa la tradición de la iglesia, la historia de los santos, siempre hay un porqué. Lo que decía Xiomara, siempre hay un porqué. Y cuando uno comienza de alguna manera a tener ese sincretismo que habíamos hablado en el programa anterior, ya comenzamos a tener nuestra propia religiosidad y nuestro tipo de religiosidad sincrética, que nos gusta la literatura de algún hermano separado. Comenzamos a poner la música protestante en la liturgia, que es tan especial de nuestra iglesia católica, y eso es totalmente disonante a la fe católica y a la fe de Cristo. Nosotros somos apostólicos y por ende
nuestra liturgia es tan rica, tan grande, que no necesitamos de mezclar ni agarrar a otros músicos para generar emoción, porque muchas veces es para generar emocionalismo, que es lo que hemos hablado en programas anteriores, que es muy peligroso. Evoca situaciones que no necesariamente es la convicción a la fe de nuestra Iglesia Católica. Para agregar, algo importante es que, como decía Luis René, en la parte litúrgica, hay personas que no les gusta la misa porque dicen que es muy aburrida. Entonces, no entendemos lo que está pasando ahí. Eso es más que nada. Y en la Eucaristía, en la Santa Misa, nosotros no podemos colocar música para sentir bonito. Toda la misa es un culto de adoración a Dios. eh, la música tiene que ir acorde y por eso es de que dentro de la liturgia hay incluso cantos estipulados para cada momento dentro de ella. Son cosas que a veces cuando estamos dentro de algunos ambientes de la iglesia no nos gusta escuchar, ¿verdad? Queremos escuchar cantos eh, que nos eleven, por ejemplo, después de la Eucaristía, queremos escuchar un canto que nos haga sentir aquí adentro algo especial y no nos damos cuenta que ese momento no es para pedirle a Dios nada, sino que es para adorarlo, ¿verdad? Para hacerlo sentir a Él, que es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. No es para que nosotros nos veamos a nosotros, es para verlo a Él. No es para que nosotros pidamos todos los favores, ¿verdad? Eso no es así. Es el momento sublime de adoración al Señor. Y por eso tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado de pensar que lo que nosotros creemos es más inteligente que lo que ha hecho la iglesia, ¿verdad? Porque nos empezamos a ir más para allá y de repente resultamos yendo más a asambleas o a retiros y preferimos eso a ir a la Santa Eucaristía, por ejemplo. Otra cosa rapidísimo que se me ocurre es cuando nosotros, hay mucha gente católica que está acostumbrada a decir me cubro con la sangre de Cristo. ¿De dónde viene esa idea? ¿Verdad? Yo no sé dentro de todos los hermanos, los países que están por acá, ¿verdad? Pero no sé si en algún momento acostumbran a decir eso. Aquí en Guatemala es muy, muy, muy común. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que nadie ahí se cubrió con la sangre de Cristo. Ningún apóstol, ni San Pablo, y nadie, ¿verdad? ¿Y bajo qué contexto es creada esa frase? Esa frase empezó con el protestantismo y ellos la usaron porque para ellos la sangre purifica, ¿verdad? Así como lo hacían los judíos, ¿verdad? Que sacrificaban corderos o animales para el perdón de sus pecados. Entonces, para ellos, obviamente la sangre de Cristo los purifica y por eso es que se cubren con la sangre de Cristo. Pero nosotros no necesitamos eso. Nosotros lo que creemos es en el sacramento de la reconciliación para estar perdonados y purificados. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Se nos va metiendo, y cuando sentimos ya tenemos otra idea completamente que no es católica. Y es lamentable cuando estas ideas incluso se meten dentro de los sacerdotes, ¿verdad? Y que ellos lo dicen y muchos dicen, pero es que ¿por qué lo dicen? Porque no han estudiado la doctrina católica, ¿verdad? Esto es algo que ¿verdad? Nosotros estamos acá para llegar al cielo, entonces yo creo que sí es importante que le metamos un poquito a estudiar acerca de esta fe maravillosa que al final es nuestro camino al cielo. Antonio. Pues gracias, hermanos, para sintetizar este punto que tocaron. Mis hermanos, pues como dice Pablo, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Hay que pedirle mucho a nuestro Señor el don de discernimiento, pues para hacer lo correcto y hacer lo que a Él le agrada. Como dice mi hermana, que hay muchas ideas por ahí y a veces uno las repite. Cuando uno no ha tenido ese encuentro con el Señor, pues uno puede decir, la misa es aburrida, pero como dijo un santo
que no recuerdo quién es, pero yo me robo sus palabras, son mis hermanos y las tomo para mí. La misa no es para entretenerte, la misa es para salvarte. Esa es la fe que tenemos nosotros los católicos, una fe de convicción, no de sentimientos, no para sentirnos bonitos, sino para entender y para saber qué es lo que ocurre en la Santa Misa. Muchas veces pues estamos ahí, llevamos el alma arrastrando porque el cuerpo se resiste mucho, porque el cuerpo está acostumbrado a lo sensitivo y el espíritu, como dice nuestro Señor Jesucristo, la carne es débil, el espíritu quiere jalarnos, pero la carne es débil, por eso hay que estarnos fortaleciendo en el espíritu para llevar arrastrando al cuerpo a las cosas de Dios, a la Santa Misa, donde sabemos que ocurre el milagro más maravilloso, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios se entrega, es el mismo sacrificio, donde Él se hace pan, donde Él nos alimenta a través de la Eucaristía para tener vida eterna. Pues gracias, hermanos, por este punto que tocaron. Me queda pues esta Solo fe. antes de terminar, sí. Antes hermano, de terminar, mira, a veces también en este ecumenismo, de alguna manera, a veces hay hermanos católicos que dicen, ¿para qué me voy a juntar? Hagamos algo de amor y juntémonos no solo en la iglesia, sino que vamos a una célula que hay en la casa de un amigo y participemos porque es el mismo Dios, porque es el mismo Espíritu Santo. Y no necesariamente es así. Recordemos que hay 68.995 sectas que piensan diferente y que todos tienen diferente forma de ver al Espíritu Santo, a Dios Padre y a Jesús. Y a veces estas personas pasamos nosotros adquiriendo conceptos errados dentro de estas sectas. No quiero sonar tan duro, pero es una realidad. Y hay grupos, por ejemplo, que se dedican a hacer reuniones, desayunos, almuerzos, y llegan diferentes denominaciones. Y a veces nosotros como católicos no sabemos que no tenemos una autorización de obispo para asistir a este tipo de encuentros ecuménicos. Tenemos que tener una autorización de obispo creo que se le para poder participar en esto, por la emoción, pero sí tenemos que ser obedientes, como lo hemos hablado anteriormente. Amén. Pues entonces nos quedamos con el punto de San Pablo. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Hay que tener cuidado en este punto. 8, falso ecumenismo, literatura y música no católica. Nosotros somos católicos y tenemos una riqueza en nuestra Santa Iglesia y debemos de aprovecharnos de ella, que no nos la vamos a terminar, hermanos. Hay mucha doctrina, está el catecismo, están las encíclicas, hay muchísimo que leer, no la podemos acabar y es nuestra riqueza. Como dice el padre Luis Toro, nosotros somos católicos, tenemos que hacer las cosas que hacen los católicos. Bueno, pues adelante con el siguiente punto. El 9 es bastante largo, ¿verdad? En resumen, es desorden y mezcla de todo, ¿verdad? Esto es más común de lo que se cree y lo más duro es que empieza de a poquito y cuando sentimos ya no nos dimos cuenta que andamos hasta arriba, ¿verdad? Esto sucede en las comunidades donde hay una mezcla de falsa psicología, falso Espíritu Santo y un antropocentrismo. Pero para voy a dejar que Luis René nos platique de primero, ¿verdad? Porque él tiene bastante que explicarnos acerca de este punto. Bueno, como decía Xiomara, mucho de esto es el sincretismo que hablamos al principio del programa anterior. Nosotros, hay un libro de Kevin y Dorothy Ranagan que se llama Pentecostales Católicos, y ellos en la década de los 70 comienzan a hablar
de los dones que poseían en diferentes tipos de sectas y grupos, pero recordemos que estos no están de acuerdo al magisterio, a la tradición y a la liturgia de la palabra. Y dentro de estos grupos, ellos explicaban en su libro que el Espíritu Santo nos daba la potestad para poder también trabajar nuestra psique y nuestra mente, que no es malo, ¿sí? Pero de alguna manera se comienza, como dice Xiomara, poco a poco a introducir en algunas comunidades católicas y comienza a enfocarse esta falsa psicología en comunidades. Y esto forma precisamente parte del antropocentrismo, es decir, nosotros católicos, líderes católicos, ya no consultar cursos de formación, de catecismo, de la palabra, de liturgia. Hablaba Xiomara anteriormente de los problemas que tenemos de liturgia. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros preferimos estar en terapias alternativas que van en la iglesia y que nos da una constante búsqueda de nuestra propia sanación, de nuestra propia forma de ver las cosas, y dejamos de ver el plan de salvación de Cristo y de la iglesia. El balance se pierde y ya comienza a verse para adentro. Y todo esto ha formado que de alguna manera personas comiencen a tener tipos o modalidades de oraciones, ¿sí? En las cuales en estas oraciones utilizan la psicología y de alguna manera comienzan a programar a las personas. Cuando te pongo un ejemplo, Antonio, y lo hemos visto con Xiomara, personas heridas, personas con muchos problemas por el pecado, pero se metieron, se sumergieron en un pecado muy fuerte, llegan a la iglesia buscando la esperanza y buscando la manera de sentir el consuelo de Dios. Y a veces estos líderes que comienzan a utilizar esta falsa psicología comienzan a hacer oraciones en las cuales te ponen un ambiente bonito, comienzan a poner música, que el New Age le llama musicoterapia, y comienza a poner música bonita y comienzan a decirte, abre tu mente, abre tu corazón, deja que te conduzca el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es, sino que es la persona que está hablando, y de alguna manera comienza a programar a todas las personas que están en esa oración en ese momento. Comienza un dominio de la voluntad, comienza ya no se convierte en un orador, sino que se convierte en un programador que comienza a someter a las personas de acuerdo a lo que yo estoy queriendo hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona necesitada pone su mente en blanco, pone su corazón y abre su corazón, y en ese momento comienza a escuchar a una persona que le está hablando, que le está diciendo que deje de hacer conductas, que tiene que dar órdenes para que comience a cumplir, pero no se están dando cuenta que están manipulando la voluntad de esa persona, y comienza ahí una programación psicológica falsa en esa persona. Cuando piensan que están sanando, no se están dando cuenta que están siendo usados por estos programadores que posiblemente ni sepan que están programando a las personas, pero están haciendo que la persona rompa con su propia voluntad. Su voluntad, de alguna manera, es sometida
Y tristemente esa es la mismísima estrategia que utiliza Satanás con las terapias New Age, ¿sí? Con las terapias espiritistas, porque someten con el miedo, someten con otras corrientes teológicas extrañas a las personas que están mal. Y a veces no solamente la persona individualmente sufre de conflictos, sino que adicional estamos en comunidad, comienza a existir, como hay personas que abren su mente, que están abriendo su corazón a ese programador, y es un grupo de 50 personas, de repente comienza esa persona y se recuerdan cuando eran niños en una regresión, y cuando están con esto y está la herida y el Señor te dice, sal de ahí, y empieza a llorar uno y de repente empieza a llorar el otro y comienzan a ver esto, o comienza una persona y dice, veo que los ángeles del Señor están en este momento y veo cómo Jesús llora ante nosotros y cómo María está a la par de él, y comienza aquellas comunidad a lloriquear, comienza aquella comunidad a, de alguna manera, con conductas erráticas, y muchas veces se da lo que viene a continuación, que eso dicen muchos sacerdotes especialistas, es lo peor, cuando ya llega en esa comunidad, porque hay falsos dones, falsos carismas, pero no está el Señor, no está la doctrina de la iglesia, no hay una filiación con el párroco, no hay una filiación con el obispo, no hay una filiación con el párroco que tiene que estar en ese momento en la oración, y ya comienzan esos falsos dones que en lugar de ser dones del Espíritu Santo, se convierte en clarividencia, se convierte en espiritismo, se convierte en adivinación y se convierte en encantamiento. Y eso ya es algo diabólico. Por eso San Pablo le decía a Timoteo, por la experiencia en Corinto, que había ese sincretismo religioso entre el catolicismo y los RIT, ya era una doctrina diabólica, y que lo dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 3. Entonces, ya de alguna manera, no solamente está ese desorden psicológico, que es muy recurrente en muchas comunidades católicas actualmente, que se reúnen en hoteles, que se reúnen en cafeterías, que se reúnen en centros de convenciones y no en los lugares santos donde puede estar el párroco y donde pueda llevarlos realmente a un verdadero encuentro con el Espíritu Santo. Xiomara, si quieres decir algo. Gracias, Luis. Sí, esto es muy, muy peligroso. Realmente hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque, bueno, de igual manera como les he compartido anteriormente, pues yo también no solo fui víctima de eso, sino hice esto. ¿A qué me refiero? Uno tiene generalmente muy buenas intenciones, uno aprende a orar como ha escuchado orar y lo replica, ¿verdad? Eh, Esta falsa psicología de la que habla Luis René es más que nada se da en el tema de sanación, pero no quiere decir que no se dé en el tema de liberación, eh, y se da a nivel de grupo, ¿verdad? A nivel de grupo es lo más frecuente cuando empezamos a botar las barreras, digámoslo así, de la mente, más que nada de la mente, y abrimos el corazón de la persona. Y generalmente cuando hacemos una oración, pues la persona ya está preparada, tanto mental como emocionalmente, para poder recibir esa oración. Y lo que nosotros digamos, eso le va a quedar a la persona por dentro. Eh, y piensa, por ejemplo, si yo llego con una enfermedad de adicción, eh,
y llego a esta oración y yo esa oración la lloré, la viví mucho, puedo pensar que en algún momento pues estoy curada. Por supuesto han ocurrido milagros y oraciones y sanaciones de esta naturaleza por una oración así, pero recuerden que nosotros les damos la información, no de las excepciones, sino lo que pasa la mayor parte de las veces. Entonces yo puedo pensar que estoy curada de una adicción y puedo tomar malas decisiones que me lleven a recaer peor en esa adicción. Eh, Esto pasa generalmente también con los sacerdotes que lamentablemente tienen la enfermedad del alcoholismo, ¿verdad? Que creen de que porque consagran, ¿verdad? Y están tan en contacto con el Señor Jesús Eucaristía, pues van a poderlo sobrellevar. Y no es así, ¿verdad? Siempre sepamos de que nosotros pues somos una unidad, cuerpo, mente y espíritu, y pues como unidad tenemos que entrar integralmente en lo que es la sanación. Generalmente, cuando se tratan temas de sanación, yo no solamente recomiendo las oraciones y la Eucaristía lo más seguido que se pueda, la confesión semanal, sino entrar a terapia. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Hemos conocido con Luis René servidores muy, muy buenos, muy importantes, ¿verdad? Pero que se preguntan por qué ellos oran y oran y oran y el hijo sigue como está y no se dan cuenta que lo que el hijo está pidiendo, por ejemplo, es atención, ¿verdad? Y como nunca se enfrentan a esta realidad de una terapia, no hacen cambios. Ellos siguen orando y siguen pensando que la solución está dentro de la iglesia. Y no se me malentienda, ¿verdad? Pero todo tiene que ir de la mano. Somos una unidad de un montón de partes, de un montón de áreas. Y como decía Luis René, la histeria colectiva nos lleva a llorar fuertemente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente están en un retiro y llora todo el mundo al mismo tiempo, grita todo el mundo al mismo tiempo, ¿verdad? Y uno ya no sabe qué hacer, ¿verdad? De ahí y llevamos al grupo, no es que el Espíritu Santo se esté derramando, y creamos una histeria colectiva. Y lo peor que se puede dar en ciertos grupos es que esta histeria colectiva se lleve dentro de los servidores y que todos los servidores ya estén como muy subidos, ¿verdad? En este falso Espíritu Santo que Luis René está hablando, ¿verdad? Y no estén en la realidad de lo que es el mundo y la iglesia, de este mundo que tenemos que llevar a Dios. Pues gracias, hermanos, por tocar este punto donde corremos mucho peligro en los grupos parroquiales, donde pues nos metemos mucho al sensacionalismo, al sentimentalismo. Fíjense que yo en los temas, cuando voy a los retiros, yo les digo, miren, a mí no me convencen todos sus lloriqueos, todo lo que hicieron. Yo voy a ver los frutos. Si ustedes acuden a los sacramentos, si los veo confesándose, si los veo asistiendo a misa, entonces sí voy a decir que el Espíritu Santo actúa en ustedes. Cuando doy mis temas siempre les digo eso porque no me dejo llevar por todo eso, esa histeria, como dice mi hermana, que puede ser algo colectivo y podemos caer ahí en ese sentimentalismo. Pues hermanos, voy a leer una cita. ¿Te parece, Luis René? Sí, me parece que validemos todo esto con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, con su evangelio y con alguna cita de los hechos, precisamente para reforzar lo que hemos estado hablando. Luego la carta de Timoteo, y también, mis hermanos, para antes de empezar con estas citas, busquen ustedes en casa leer el capítulo completo de Ezequiel capítulo 13. Era un sincretismo religioso que estaba pasando el pueblo de Israel, precisamente adoptando costumbres de otras regiones, en este caso de Babilonia, y comenzaron a generar falsos profetas y pitonisas por todo el sector. Entonces, si quieres, para empezar con el Evangelio, puedes tú leer, Antonio, a San Mateo, capítulo 7, y creo que es versículo 15, ¿verdad? 21.
21, perdón. Muy bien. Sí, antes de leerlo, como le decía a mi hermana Xiomara fuera de cámaras, muchas veces nosotros buscamos dones, sensacionalismo, y Dios está en lo ordinario, hermanos. Busquemos la santidad. Claro que si nos da dones, pues como les hemos dicho en los programas anteriores, es para ponerlos a trabajar al servicio y en comunidad y en comunión con la iglesia. Pero busquemos la santidad en lo ordinario, en nuestras familias, en el trabajo. Ahí nuestro Señor trabaja con nosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:21. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Si te das cuenta, en la Biblia de Jerusalén dice, Señor, pero si en tu nombre expulsábamos demonios, hablábamos otras lenguas y hacíamos toda clase de prodigios. Y el Señor claramente dice, yo no estuve allí, no los conozco. Y eso es muy duro, porque la pregunta del millón, Antonio, es, entonces, ¿quién hacía los prodigios? ¿Quién hacía los milagros? ¿Quién hacía los exorcismos? Y ahí es cuando nos damos cuenta de lo que dice San Pablo en 2 de Corintios 11:14, que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y eso es lo que pasa muchas veces. No nos damos cuenta que es Satanás mismo y sus demonios quienes están obrando en grupos de comunidades de iglesia. Y posiblemente, y eso es lo que pasa usualmente, no se dan cuenta. La clarividencia, es esa adivinación. Yo miro, ¿cómo era, Xiomara? Yo miro a fulano de tal, lo miro en su casa, chiquito, y eso es clarividencia, eso es adivinación, que va muy de la mano con adivinación, sí, pero de hechos específicos. Aparte, hay muchas comunidades que empiezan. El Señor dice, Jesús dice, aquí está Jesús, y dice, y da un mensaje, y María está aquí, y le responde a Jesús María, y dice tal y tal, y aquí también está el Padre Pío, y el Padre Pío dice esto, y nosotros tenemos que saber y tenemos que entender que así no se muestra el Señor. Así no se muestra María, así no se muestran los santos. Si hablamos nosotros las características de la Santísima Trinidad, Dios nuestro Señor es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y aunque aquí hemos hecho un programa especial para María Santísima, reconociendo la hiperdulía que el pueblo de Dios le da a la Madre de Jesús de Nazaret, María Santísima no es omnisciente, no es omnipotente y no es omnisapiente. María Santísima le pide permiso a la Santísima Trinidad para mostrarse, y hay procesos de verificación para saber si es María Santísima. Los santos del cielo, al dar mensajes, tienen permiso ocasionalmente para poder dar en una verdadera revelación algún mensaje, pero se tienen que tener ciertas características que precisamente la doctrina de la fe establece la prefectura de la doctrina de la fe para ver si es cierto o si es ese falso Espíritu Santo.
y lo que no nos damos cuenta es que estamos prefigurando a la falsa iglesia del falso profeta, que hablaremos en próximos capítulos. Pero sí lo quería dejar muy claro. Xiomarita, ¿algo que quieras decirnos? Gracias, Luis René. Tenemos que darnos cuenta que estas dos cosas, tanto la falsa psicología como el falso Espíritu Santo, no tienen como principio a Cristo, no es cristocéntrico, es antropocéntrico. Nos está viendo a nosotros mismos. No estamos enfocados en Dios, sino que en nosotros. Algo importante también, para resumir lo que decía Luis René, es que recordemos en las apariciones, por ejemplo, de Nuestra Señora que ha hecho aquí a la tierra. No es cuando el vidente quiere, es cuando ella lo dice de acuerdo a un permiso dado por Dios. O sea, ¿y qué pasa con estos dones? Se dan cuando yo quiero, ¿verdad? Generalmente estas visiones, como decía Luis René, yo caigo supuestamente en oración y en un éxtasis especial, ¿verdad? Y a veces no solamente una persona dentro de la comunidad, sino que son varias personas, y se revela. Hay incluso comunidades en que dicen, hoy vamos a hacer un taller de profecía, ¿verdad? Como que la profecía fuera como hacer un examen de matemática o leer algo, ¿no? O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado con esta forma de hablar y de creer, porque no es la conducta de la iglesia, no es así. Pues lo que nosotros queremos, recordemos que lo que nosotros queremos hacer es llegar al cielo. Y esto es algo bien importante. Como decía nuestro hermano Antonio, no nos enfoquemos en que yo quiero tener este don y este don, porque muchos así también lo hablan. Pidan el don y Dios se los va a dar. Es que ustedes, como no piden los dones, el Señor no se los da. Eso no es así. Eso no es así. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos para servirle y basado en el proyecto con el que Dios nos creó. Eso es así. Yo no soy igual que Antonio, ni igual que Luis, ni igual si yo tuviera una hermana gemela. Soy completamente diferente. Y Dios, cuando me creó, Él tenía pensado un proyecto para mí. Si hay un don que no es para el proyecto que Dios pensó para mí, porque eso me va a llevar allá con Él, a la vida eterna, no lo voy a tener. Y son cosas que nosotros tenemos que entender para no dejarnos engañar por estas personas, que la mayoría de las veces lo hacen con una buena intención. Gran parte de las veces lo hacen con esa intención, pero muchas otras, pocas otras, sí saben lo que están haciendo. ¿Y por qué lo hacen? Porque eso llena vacíos dentro de sus heridas, dentro de su vida. Y esa es la única forma o la forma mejor que han encontrado para sentirse bien consigo mismas. No sé, Luis, si tenés algo más, si no, yo estoy aquí con él. Sí, me gustaría, Antonio, que por favor leas Hechos 16, versículo 16. Sí, nada más antes de pasar ahí, me gusta un poquito discernir la palabra, cómo empieza este texto de Mateo 7:21, como escándalo. A la gente que nos gusta el escándalo, dice, no bastará con decirme, Señor, Señor. Muchos andamos buscando al Señor en el escándalo, en el griterío, y dice, más bien entrará ya tranquilo el que haga la voluntad de Dios. El testimonio de vida, en lo ordinario, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Esa vida sacramental, donde nos vamos santificando para llegar al cielo y no en lo ordinario, expulsando demonios, como dice aquí la palabra, en lo extraordinario, expulsando demonios, sanando enfermos, sino en lo ordinario nos vamos santificando. Y si el Señor nos da un don de extraordinario, pues a ponerlo a trabajar en la iglesia. Hechos 16 dice así: mientras íbamos un día al lugar de oración,
salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, si nos damos cuenta, y esto lo quería mostrar, ¿por qué? Si nos damos cuenta, dice que San Pablo vio a esa mujer 2 días, pero me llama la atención algo. Dice, tenía un espíritu de adivinación. En Ezequiel 13 se le llama pitonisa. 400 años antes de Cristo se le llamaba pitonisa. Luego ya era adivina. Y si nos damos cuenta, ella no miente. Está diciendo la verdad. Ellos son siervos de Dios, hijos de Dios Altísimo, que traen palabras de bendición. O sea, si nos damos cuenta, están diciendo una verdad. Pero San Pablo sabe perfectamente que tiene un espíritu de adivinación. ¿Te recuerdas cuando yo te comentaba, Antonio, qué hacía el Padre Pío? ¿Cómo discernía el Padre Pío para saber cuándo era la verdadera María, la verdadera visión de Jesús, aparición de Jesús, el verdadero ángel de la guarda, el verdadero San Miguel que lo consolaba? ¿Cómo él sabía quién era? ¿Cómo San Ambrosio supo que era el Jesús flagelante, era el verdadero Jesús? ¿Y cómo supo que era Satanás? Era, y lo vuelvo a decir, esto lo vimos en el programa 3, lo vuelvo a decir ahorita. El Santo Padre Pío decía: aunque veas a un Jesús, aunque veas a una María, aunque veas a San Miguel Arcángel, aunque veas a ellos, si te genera emocionalismo, te genera una alegría desbordada, te genera como que fueras tú una élite, como que, ok, está los apóstoles en el cielo, unos cuantos santos, el Papa Francisco, unos cuantos cardenales y el equipo nuestro. O sea, nosotros somos lo mejor. Nosotros deberíamos de estar en el Vaticano. Cuidado, cuidado, porque es Satanás quien se está presentando en dicha comunidad. Decía el Padre Pío: lo que a mí, cuando yo sabía que era el verdadero Jesús, María Santísima verdadera, el verdadero San Miguel, el verdadero ángel de mi guarda que llegaba conmigo, me provocaba una paz, un gozo, una quietud, e inmediatamente me llevaba a la adoración eucarística, y era una necesidad de celebrar y comulgar. Entonces tú empezabas diciendo, el párroco, ¿qué te decía? Si está el verdadero Espíritu Santo, si es ese gozo, te queremos ver en misa, te queremos ver adorando al Santísimo, ahí te queremos ver confesándote, porque si no, ese emocionalismo es como Satanás se ha infiltrado en la iglesia en los últimos 2000 años y ahora lo está haciendo muy, muy fuerte. Y recordemos que lo que hacemos es prefigurar al falso profeta y al falso Espíritu Santo con falsos dones y con falsos carismas. Y como decía San Pablo en Timoteo capítulo 3, llevan otra doctrina que no es la apostólica, otro magisterio, otra liturgia, y llevan doctrinas, hay adivinación, hay clarividencia, hay espiritismo y hay encantamiento.
Adicional, hay un desorden psicológico porque hay personas que están sufriendo programaciones y comunidades que están sufriendo histerias colectivas. Y solo termino este punto diciendo lo que decía mi hermana Xiomara. No puede ser que solo los días de mi comunidad se manifieste siempre el Espíritu Santo a la misma hora, por el mismo canal y en el mismo capítulo. No, no es así. No se da así. Tanto en las verdaderas apariciones marianas aprobadas por la iglesia, no era Lucía, ni Jacinto, ni Conchita, no, perdón, ni Jacinta, ni Francisco, quienes venían y, hoy vamos a ir allá a que María nos hable. No, era en el tiempo y en el momento que María quería. Y así es como se da esto. Los dones, lo que decía mi hermana Xiomara cuando estamos pidiendo los dones, perdón, tiene que ser tu párroco, tiene que ser tu obispo, tiene que ser ellos quienes te conocen, conocen tu testimonio, conocen tu transformación de vida, conocen tus dones y ellos te nombran para trabajar en una pastoral dentro de la parroquia. Son ellos, no somos nosotros los que decimos, hey, aquí estoy, utilícenme, soy el mejor para expulsar demonios, soy el mejor para predicar. No, es al revés. Es tu obispo, es tu párroco quienes determinan para que sea edificación de tu iglesia, de la iglesia y no edificación tuya, ¿sí? Y con eso termino. Amén. Sí hay que tener mucho cuidado porque, como dice mi hermano, esta divina decía la verdad. A nosotros nos pueden estar diciendo la verdad, pero esta divina, a ver, si sabían que Pablo traía el mensaje de Dios, ¿por qué ella no pide el bautismo? ¿Por qué ella no tiene esa vida sacramental? Hay que tener mucho cuidado cuando nos lleguen personas que quizás a ustedes ya han pasado por ahí, pues yo también he pasado por ahí, donde había una cierta persona que tenía dones, que miraba y que yo siempre me cuestionaba, ¿y por qué no se confiesa? Y te lo decía, ¿y por qué no te confiesas? Yo cuando no hay vida sacramental, ¿saben qué, hermanos? No les creo nada, aunque me digan y me adivinen la verdad. Adelante, hermana Xiomara. Número 10. Cadenas ancestrales o intergeneracionales. Son este tipo de oraciones que dependiendo el país donde estés, se le llaman, ¿verdad? Aquí en Guatemala se le llaman intergeneracionales. Son ese tipo de oraciones en donde supuestamente yo desato cualquier tipo de maldición, yo ato cualquier tipo de maldición y desato las bendiciones. En donde yo vengo y anulo cualquier tipo de consecuencia o pecado que en algún momento mi abuelo, bisabuelo, papá, tatarabuelo o quién sé yo haya vivido y ahora pues a mí me está atormentando. Por ejemplo, si yo tengo una mala situación económica, entonces es porque a mi abuelo apostó todo y lo perdió, y mi bisabuelo igual, y mi tatarabuelo lo perdió de no sé qué, entonces yo tengo que atar ese espíritu de pobreza, ¿verdad? Y desatar sobre mí bendiciones y riqueza. Este tipo de oraciones ya lo dice el padre María Caro, lo explica perfectamente bien en unos videos que él tiene de YouTube, porque esto no es posible. Esto se ha infiltrado en la iglesia, Dios santísimo, muchísimo. Y hemos perdido de vista, porque hermanos, yo también lo hice. Entonces, hemos perdido de vista completamente la palabra de Dios. El mismo Jesús nos lo dijo, ¿verdad? Cuando le hacen a él la pregunta, él dice que no, que no es por eso que determinada, que la persona esté pasando por esta enfermedad. Perdemos de vista todo cuando estamos metidos y sumergidos en enseñanzas y en doctrinas que no son católicas, que no son la verdad, y creemos en este tipo de cosas. ¿Qué es lo mejor? Yo no estoy aquí invalidando
brujerías o cosas que estén pasando y que estén atormentando a nuestra familia, ¿verdad? Que nos hayan hecho algún tipo de amarre. O sea, esto no va aquí. Hablo de cosas que de alguna manera nos han dicho que de plano nuestros antepasados han tenido y que nosotros seguimos arrastrando. Eso es lo que a lo que me refiero en este punto. Luis. Fíjate que, Xiomara, que tú diste en el clavo. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que el pentecostalismo, y esto viene mucho del pentecostalismo, surge tienen el canon protestante, el canon evangélico, y el canon evangélico, y siguen creyendo en el canon evangélico. Cuando hablábamos de cadenas intergeneracionales, o cuando hablábamos, por ejemplo, de la sangre de Cristo, que decía Xiomara, es uno de los 3 enunciados de Lutero. Y, por ejemplo, con esto de las cadenas intergeneracionales, ellos siguen todavía la línea del Antiguo Testamento, lo que dice Levítico, lo que dice Deuteronomio, pero se nos olvida que ya Cristo mismo, en la plenitud de los tiempos, cuando ya Cristo llega aquí con nosotros, a él mismo le preguntan, ¿es maldición esto? No, era porque el papá pecó, era porque el abuelo pecó, etcétera. No, es para la edificación del reino de Dios, y ya rompe el bautizo católico, rompe con toda cadena, no solamente es con el pecado original, sino que rompe toda cadena ancestral. El bautizo católico rompe con todo todo lo que nosotros podemos heredar, y por eso nos hace nueva persona. Y también cuando nosotros somos llamados, somos procreados, nosotros no podemos heredar los pecados de nuestros padres. Pero hubo un inglés, un psiquiatra de apellido McCall, que tiene un libro que se llama Hasta las Raíces, y ahí utiliza precisamente en que nosotros tenemos que resolver problemas porque nuestros antepasados lo hicieron. Y dentro de nuestra iglesia, que muchos sacerdotes que han llevado oraciones intergeneracionales, y ya la Asociación de Exorcistas en el 2019, y precisamente por un párroco paisano tuyo, mi querido Antonio, él habla, y ya la Asociación de Exorcistas dijo: señores, las cadenas ancestrales o intergeneracionales no van. Y su vocero, el padre Ernesto María Caro, en ese año 2018, él dijo claramente: señores, no va. Si no, el bautismo católico no tendría fundamento, si no, no tendría por qué existir. Si nosotros creemos en estas cadenas ancestrales, no creemos en realidad, o no conocemos lo que significa el sacramento del bautizo. Y eso tenemos que dejar claro. Por eso muchos de los sacerdotes, y ahorita muchos van a estar muy susceptibles al respecto, muchos de los sacerdotes que hablaron de esto, que escribieron de esto en los 80s, en los 90s, hoy están suspendidos por la iglesia. Fueron apartados por llevar una doctrina que no era la doctrina católica. Y volvemos a lo mismo, hermanos. Nosotros tenemos esa voluntad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo para en cualquier momento de nuestra vida, si nosotros decidimos cortar con esa vida de pecado, implorar la gracia de Dios y volver a los sacramentos. Ahí está toda la fuente, todo lo que brota del costado herido de nuestro Señor Jesucristo: agua y sangre, la vida sacramental, el bautismo, la Eucaristía que alimenta a los nuevos hijos de la iglesia, a los bautizados. Ahí está, hermanos, los sacramentos con lo que podemos romper con toda esa vida de desgracia y volver a la gracia. No busquemos más, no busquemos, como dicen mis hermanos aquí, oraciones de cadenas ancestrales, intergeneracionales. No podemos negar
que pueden existir heridas por conductas de nuestros padres, que nosotros vamos también repitiendo. Heredando. ¿Mande? Heredando. Heredando y repitiendo, pero esas son heridas emocionales que también las sana nuestro Señor a través de los sacramentos. O sea que ahí está todo para nosotros sanarnos. Hermanos, se nos ha ido el programa. Ya llevamos 1:30, casi, creo, si no me equivoco. Para ir cerrando, no sé si quieran aclarar algo más de este punto o terminar con el último. Gracias, Antonio. Solamente para terminar con tenemos que el peligro más grande con este tipo de oraciones es que nosotros no nos hacemos responsables de nuestros pecados o tendencias, ¿verdad? Como mi abuelo era alcohólico y mi papá alcohólico, entonces yo, ¿verdad? No soy responsable de este alcoholismo que padezco. Y así con muchas cosas. Pueden ser conductas, como decía Antonio, ese es el peligro más grande. Luis René, no sé si gustas que paremos ahí. Solo termino con algo. Es muy fácil. Si tú revisas la historia de los santos, nadie te habla de cadenas intergeneracionales. Ningún santo. Si tú analizas los escritos de los patriarcas, nadie habla de pecados intergeneracionales. Ningún patriarca de la iglesia. Y cuidado, porque muchos de esto no lo practicaron ningún santo. El que tú vengas y que hagan oraciones de sanación y de liberación, hay que seguir las normas siempre que rige la tradición y el magisterio. Entonces lo que decía Xiomara, es muy fácil echarle culpa al abuelito porque era querendón, porque el papá también fue querendón. Es bien fácil, es lo más fácil, y porque pobrecito yo, víctima de las circunstancias. No, mis hermanos, como dice Xiomara, somos responsables de nuestros actos. Pues muchas gracias, hermanos. Este programa me pareció muy interesante, como todos los programas que hemos hecho, gracias a Dios, que Él haga su obra a través de estos programas. Le damos las gracias a todos nuestros hermanos que están ahí escuchándonos y viéndonos, aprendiendo de nuestros hermanos que conocen pues este tema más a profundidad. Y pues muchas gracias por acompañarnos y síganos acompañando en estos programas de Rincón de Apologética Católica, va de retro Satana. El programa que viene va a estar muy interesante. Quedan 3 puntos de estos peligros, pero estos 3 puntos están interesantísimos. Habla de la vida sacramental y no les voy a decir más para que se queden picados, porque están interesantísimos estos 3 puntos y entramos a los aciertos. Yo creo que en el otro programa vamos a terminar, hermanos, ya con estos peligros y aciertos en los grupos parroquiales. Pues hermanos, una oración para despedirnos, hermano Luis. Con mucho gusto, nos despedimos desde Guatemala. Para nosotros siempre es un gusto el poder hablar de la verdad de Cristo, el poder denunciar los errores, pero más que ver los errores es buscar siempre a Jesús de Nazaret, que Él sea nuestro centro, nuestra vida, y que Él nos guíe junto con nuestra iglesia amada católica, con nuestra madre iglesia maestra, que nos enseña y que con el historial de 2000 años podemos ver los grandes beneficios que tenemos al conocer el magisterio, la liturgia y lo que es la palabra. Por eso hoy nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesucristo, Padre de gloria, Padre bendito, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú has estado con nosotros, porque tú nos has guiado, porque nos has puesto maestros, teólogos, canonistas, para poder formarnos, pero especialmente corregirnos, porque yo fui de esos que cometí tantísimos errores y me disculpo, Señor,
por no haberme formado adecuadamente en el momento preciso. Gracias, Espíritu Santo, porque nos guías. Gracias porque tú estás con nosotros y le pedimos a San Miguel Arcángel que nos bendiga, que nos guarde, que nos proteja. Le pedimos a San Miguel que manda a los ángeles guerreros a nosotros y a las comunidades que estén pasando por estos flagelos, por estas situaciones. Pedimos para que lleguen los sacerdotes adecuados para poder llegar a estas comunidades y que tengan filiación eclesial junto a nuestra iglesia. Pedimos también por aquellos que están luchando contra el enemigo, contra las huestes de Satanás, para que sepan que hay esperanza, para que sepan que hay sanación y para que sepan que van a ser transformados en el amor de Cristo. Recordémonos siempre que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y si no has visto el milagro todavía en la pareja, si no has visto el milagro en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros papás, recuerda orar siempre por ellos, interceder por ellos y tener la paciencia de Santa Mónica, porque esto es para Cristo Jesús y de Él son las personas que nosotros amamos. Nos cubrimos, Señor Jesucristo, con tu amor infinito y con el Santísimo Sacramento del altar. Hoy queremos estar cerca de ti y adorarte en la Eucaristía el jueves y los invito a todos para que el jueves acudamos a hacer una adoración eucarística y decirle a Jesús en la Eucaristía: Jesús, te amo, te glorifico, tú eres mi camino, mi verdad y mi vida. Terminamos santificando esta noche y este programa y le damos gracias a la plataforma de RAC, de Rincón de Apologética Católica, y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria, toda la honra es para la Santísima Trinidad y para ti, Jesús de Nazaret, que está en la Santísima Eucaristía. Amén, amén, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, a todos los que nos acompañaron. Nos despedimos y nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde, hora de México. No sé los demás horarios, pero se está anunciando ahí antes en la página de RAC. Nos despedimos, hermanos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.